Pues muy buenos días, amada familia de Creación y Vida, amigos que nos dan la oportunidad de tener un tiempo con ustedes, de compartirles la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para estos días, para este tiempo. Les agradezco infinitamente su atención que nos permiten dando de su tiempo. Y bueno, pues hace una semana, si usted recuerda, Dios empezó a decirnos algunas cosas. Uno de los pensamientos que recuerdo que enfaticé un poco fue que muchos de nosotros estamos inquietos y queremos ya regresar a las reuniones presenciales. Yo lo anhelo, sinceramente. Sin embargo, yo sé que Dios tiene su tiempo y la señal aún de nuestras autoridades espirituales, guiadas por Dios, no lo hemos recibido. Así es que no es tanto iniciar ya, sino, dije hace una semana, Dios nos retó. No es tan importante iniciar ya la reapertura. Lo que Dios está enfatizando más en nosotros, como su pueblo, como sus hijos, está diciendo, ¿cómo vas a regresar? Porque Dios está gestando una gran bendición, una gran y última cosecha que será gloriosa. Pero Él no lo hace sin nosotros. Él tiene que preparar nuestra vida, nuestro corazón. Él tiene que preparar a su iglesia. Para empezar, mencionamos algunas cosas, algunas estadísticas que nos hablaban de la realidad que estamos viviendo, no en el mundo, que es un caos, pero específicamente en nuestro México. Tratamos algunos puntos claves. Yo quiero tocar una escritura que está en el libro de Romanos capítulo 3 y que describe la condición que estamos viviendo actualmente, el tiempo en el cual estamos inmersos. Dice así, capítulo 3, verso 10, la Biblia dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y lo que sigue en el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la causa de todo lo que he leído en una sola frase. ¿Por qué toda esta maldad? ¿Por qué todo esto que nos ha sobrevenido? Es una época marcada por una ausencia de temor a Dios. Y eso se refleja en una decadencia moral, en una apatía espiritual y en una transigencia con el mundo del mismo pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Por eso Dios nos ha estado hablando y advirtiendo: no te precipites, no te presiones por reabrir, sino enfócate cómo vas a regresar para la reapertura. Y la verdad, Dios ha zarandeado mi vida, me ha sacudido y estamos buscando a Dios, diciéndole: Señor, ¿hacia dónde vamos? De ahí, hace una semana,
el Señor con la historia de Naamán nos llevó y nos fue llevando a que necesitamos, como Naamán, ser libres de algo que tratamos en ocasiones de ocultar. Naamán, un tremendo general, segundo del libro Reyes capítulo 5 viene la historia, un hombre valeroso, un hombre exitoso, un general reconocido en su nación, por toda la gente. Era impresionante lo que apreciaban a este hombre, lleno de medallas, lleno de diplomas, lleno de fama. Sin embargo, dice la Biblia, pero había un problema en él. Él lo trataba de ocultar, pero no iba a servir de nada ocultar aquella lepra, aquella infección en su piel terrible que estaba extendiéndose cada vez más en todo su cuerpo. Y vemos cómo la sirvienta de Naamán de pronto le sugiere, una muchachita que temía a Dios, que conocía al Dios de Israel, que era temerosa de Dios, y valientemente le dijo a la esposa de Naamán que le sugiriera a su señor que fuera a ver al profeta de Dios, al hombre de Dios, para que orara por él, y el Dios de ese hombre le podía sanar, podía hacer el milagro. Y así empezó a inquietar el corazón de aquel hombre famoso, valeroso, el tremendo general Naamán. Y platicamos en una manera muy general la historia, pero llegamos al punto en que hubo un diálogo a través del siervo de Eliseo, a través de Naamán, y él se enojó, se molestó, etc. Pero al final los mismos siervos que iban con él le impulsan, le aconsejan, y cede a hacerlo sencillo, hacer lo fácil que le estaba diciendo para que fuera sanado de la lepra. ¿Qué tenía que hacer? Algo tan sencillo. Era simplemente meterse al río Jordán y sumergirse 7 veces, 7 zambullidas. Sin embargo, Naamán se enojó tanto porque, aunque era fácil, su orgullo no se lo permitía. Pero Dios tenía un plan perfecto a través de su siervo Eliseo, y tuvo que tomar la decisión y obedecer lo que le estaba instruyendo el hombre de Dios. Y fue limpio, fue sanado, su carne restaurada. Y Dios justamente quiere que entendamos que en estos tiempos que estamos viviendo, para Él no le toma por sorpresa. Es más, yo quiero que vayamos a esta escritura que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, que está hablando el Señor a Salomón, y dice de esta manera: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, escuche bien, escuchemos lo que le dijo el Señor a Salomón. Había ya construido el templo, el palacio real, había dedicado el templo, había orado por el templo. Dios se manifestó en una manera gloriosa, y Salomón, ahí en uno de las anteriormente, después de que dedicó el templo, le dijo, Señor, si algún día tu pueblo se desvía, ten misericordia. Y está el Señor precisamente hablándole aquí, y dice, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva,
o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. ¡Qué tremendo! En ocasiones, Dios en su soberanía, Dios puede enviar juicios. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, por causa de tanta maldad, Dios tiene un propósito muy específico. Es lo que está hablando aquí. En ocasiones, es posible, dice, es para que yo pueda a veces, yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plaga entre ustedes. Y lo que tenemos ahora es una plaga entre nosotros. Pero Dios está diciendo a su pueblo que Él puede revertir esta situación, que el único que puede intervenir y cambiar las circunstancias y cambiar la situación de muerte en vida y cambiar toda la sequía en una bendición, en una tierra fértil, es Él, pero tiene que involucrar a su pueblo. Y aquí es donde Dios está hablando a mi corazón, y necesitamos entender que Dios desea hacer una limpieza en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder llenarnos de su poder y usarnos en gran manera, y Él sea glorificado. Fíjese lo que le está diciendo aquí a Salomón. Pero si mi pueblo, nosotros somos su pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. ¡Qué tremenda reto nos está poniendo Dios! En verdad, por eso Dios necesita que entendamos lo que necesitamos hacer. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento, que el Señor nos dé ese espíritu que tenía aquella tribu, aquel grupo de gentes de Isaacar, de los valientes de David. Allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, está hablando ese capítulo de todas las cualidades que cada tribu tenía y que cada habilidad que tenía la aportaban como un equipo, y era poderoso ese ejército de David. Pero había en esta tribu de Isaacar una cualidad muy importante que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos la dé: el discernimiento de los tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta tribu era tan importante su aportación? Quiero ir a esta escritura, primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Ya escuchamos, y la Biblia nos dice de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de una ausencia marcada por una ausencia del temor a Dios, y todo lo que conlleva a ser una generación sin temor a Dios. Y dice aquí, primer libro de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Otra traducción dice, expertos en discernir los tiempos. ¿Y por qué es importante tener discernimiento? Discernir los tiempos, porque dice, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían
todos sus hermanos. Lo que necesitamos como personas, como hijos de Dios, como padres de familia, como líderes de su iglesia, necesitamos discernimiento, porque es muy probable que podamos ver las cosas y sin el discernimiento por el Espíritu Santo podemos hacer aún cosas buenas, pero de manera equivocada, que no van a dar resultado. Y Dios habló muy fuerte con el ejemplo de Abraham. Vemos aquí en el libro de Génesis está la historia de Abraham, empieza la historia de Abraham, y quiero mencionar solamente, no tengo el tiempo para ir a detalle a las escrituras, pero nos dice que los capítulos 14 y 18 de Génesis tienen mucho en común. En ambos capítulos, el sobrino de Abraham, Lot, está en peligro. Lot tenía un aprecio por Lot muy fuerte, porque de hecho era como su hijo, lo adoptó cuando el padre de Lot murió y lo apreciaba muchísimo. En estos dos capítulos, Abraham expresa una piadosa preocupación por el bienestar de Lot. Pero hay una sorprendente diferencia. En el capítulo 14, Abraham estaba escuchando que Lot estaba en graves problemas. Quiero ir y leer un poquito aquí, porque sí me interesa que sepamos lo que dice aquí la palabra. Había una alianza de reyes poderosos. Vinieron contra el rey para invadirlo donde estaba viviendo Lot. Y vemos aquí cómo le avisan, dice, tomaron también a Lot, también le tocó, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. La invasión fue en esta ciudad y sus bienes y se fueron. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, etc. Oyó Abraham que su pariente Lot estaba prisionero, y vea el discernimiento de este hombre de Dios. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Yo quiero enfatizar esta victoria con 318 obreros de Abraham. Obtuvo una victoria contundente y recuperó a Lot y a sus bienes, pero fue Dios que le dio el discernimiento a Lot y que le dio el respaldo de Lot, porque Abraham era un hombre que tenía un discernimiento fruto de una relación y comunión íntima con su Dios, porque cada vez que se trasladaba hacia un lugar diferente, cuando salió de Ur hacia la tierra que Dios le iba guiando, siempre lo primero que levantaba era un altar, símbolo de un lugar donde buscaba la relación y la comunión con Dios. Necesitamos el discernimiento que Dios dio a Abraham. Necesitamos, ahora, fíjense bien, en el capítulo 18, se lo voy a platicar nada más, otra vez Dios dice, ¿cómo no voy a comunicarle a mi siervo, a mi hombre íntimo,
este hombre que me busca, que tiene una relación conmigo impresionante, que es un hombre de oración, un intercesor, ¿cómo no le voy a comunicar lo que voy a hacer? Y le dijo a Abraham, quiero comunicarte que el pecado de Sodoma y Gomorra, y Abraham se acuerda, ahí vive Lot, ahí vive su familia. Ha de haber sido su corazón conmovido y puso atención. La maldad ha venido de tal manera que voy a enviar un juicio, voy a destruir esas ciudades. Y Abraham, con discernimiento, empieza a decirle a Dios, Señor, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿destruirías a todos los malvados junto con los justos? Dijo Dios, no los destruiría si hubiese 50 justos. Pero esta respuesta le estaba mostrando a Abraham que no había 50 justos. Y Abraham dice, perdone Señor, si hubiera 45, no lo destruiría si hubiera 45. Y si hubiera 30, empezó a bajar. Y si hubiera 20, y si hubiera 10, la verdad es que no había justos en esa ciudad. ¿Sabes? Aquí vemos otra vez el discernimiento de Abraham. En la primera situación del capítulo 14, él no agarró a sus criados y fue a la guerra. Pero aquí el discernimiento le llevó a interceder a favor de Lot. Necesitamos entender que necesitamos pedirle a Dios el discernimiento. ¿Qué vamos a hacer ante toda la situación que estamos viviendo? Ya vimos y mencionamos en Romanos que nos revela en unos versículos la condición del tiempo que estamos viviendo, la época marcada por una ausencia de temor a Dios, y es terrible. ¿Y qué vamos a hacer? Discernimos, Señor, ayúdanos a discernir lo que tenemos que hacer, y tomamos esta promesa de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14. Quiero que escuchemos atentamente. Aquí nos está revelando 4 pasos que necesitamos hacer para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra nación. Porque Él está prometiendo. Aquí lo dice claramente, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Gloria a Dios. Paso número 1. Necesitamos discernir lo que Dios nos está diciendo que hagamos como su pueblo. Número 1, de acuerdo a esta escritura, primer paso, primera acción, humillarnos y reconocer nuestros pecados. Humillarnos y reconocer nuestros pecados. Salmo 139, lo leímos la vez pasada. Necesitamos, la única manera, ¿qué significa la humillación? Es reconocer dónde la hemos embarrado, donde hemos pecado, donde hemos lastimado el corazón de Dios como su pueblo. No está hablando a los inconversos, no está hablando a la gente que no le conoce, sino a su pueblo. Porque en ocasiones caemos en cosas que muchas veces tratamos de ocultar, como la lepra de Naamán. Muchas veces ni nos damos cuenta. Pero necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a hacer una inspección a fondo. Así como cuando tenemos un problema físico,
nos envía el especialista a hacer estudios de nuestra condición corporal, de nuestros órganos, etcétera, para poder dar un diagnóstico y tratamiento correcto. Así, de esta manera necesitamos pedirle a Dios y estar dispuestos a dejarnos que Él nos ayude a hacer una inspección profunda de lo que estamos viviendo, de lo que hemos permitido en nuestra vida. Por eso el salmista está diciendo: Señor, yo no quiero caminar con lepra en mi corazón. Yo no quiero, porque sé que tarde que temprano me va a destruir. Yo no quiero guardar nada dentro de mi corazón. Por eso, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Primer cosa. Por eso Dios, desde el mensaje de hace una semana, puso un reto en mi corazón de empezar una serie. El mensaje de hace una semana fue una introducción a lo que Dios nos quiere llevar, y el de hoy, Dios me ha hecho sentir que es una preparación para llevarnos a esa limpieza, a esa rendición total que nos quiere llevar para podernos usar con poder y cambiar nuestra nación. Transformar ese valle de huesos secos y viejos en un ejército poderoso, como esa revelación, esa visión que tuvo Ezequiel y que fue posible. Todo es posible para nuestro Dios, pero nos está llamando a que discernamos lo que necesitamos hacer. Primer paso: humillarnos y reconocer todo lo que hay en nuestro corazón. Una vez que reconocemos, segundo paso contenido aquí en esta escritura que he leído es: segundo, orar a Dios pidiendo perdón. No solo tenemos que reconocer los errores, no hay perdón si no hay confesión. Primero, yo reconozco mis fallas y voy a Dios, y en oración voy a su trono de gracia y voy a pedir perdón. Así lo hizo David en el Salmo 51. Es un ejemplo tremendo de lo que sucede cuando reconocemos nuestros pecados. No importa cuántos pecados hayamos hecho, no importa lo horrible que hemos hecho. Es impresionante la misericordia de Dios, pero Él no menosprecia a un corazón contrito y humillado. Veamos la trascendencia de reconocer, pero luego de venir a su presencia y pidiéndole perdón. Yo quiero ir al segundo libro de Crónicas 33. Estoy presionado por el tiempo, pero es importante señalar esto. Aquí hay un rey llamado Manasés, de los más perversos que tuvo el pueblo de Dios. Tremendo. Tan solo leer un breve resumen de las muchas maldades del rey Manasés te hace acá en el corazón una pregunta brota: ¿es posible que Dios lo perdone? No solamente ofendió a Dios voluntariamente cuando profanó el templo al poner ídolos dentro, sino que también rindió culto a dioses paganos y hasta le sacrificó a sus hijos, el sacrificio de niños. Este es un acto vil de idolatría pagana, un acto en contra de Dios y de la humanidad. Terrible la maldad de este rey Manasés. Y de pronto en el verso 10 de este capítulo 33 dice: el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió
a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz como un vil animal, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Me impacta esto cada vez que lo leo, que lo medito. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés se humilló. Manasés reconoció sus pecados y buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Es increíble, pero la Biblia lo dice. Impacta mi corazón esto que veo. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. ¿Qué enseñanza para nosotros? Quizá hoy estamos metidos en el fango del pecado, estamos condenados, estamos pensando que ya no hay salvación, ya no podemos alcanzar el perdón de Dios. Pero aquí, a través de este ejemplo, de este testimonio bíblico, el perdón no se ve limitado por la cantidad de pecados que se hayan cometido, sino por la disposición de arrepentirse. Qué tremendo. Tercer cosa, necesitamos. Número 1, ya lo mencionamos. Humillarnos y reconocer. Segundo, venir a confesar, a pedirle perdón. Y tercero, tomar la decisión de buscar a Dios continuamente. Salmo 5, del 1 al 3. Quiero aterrizar esto y terminar. Esto es preparación para lo que está por venir. Esto es lo que nos quiere el Señor llevar a una rendición completa, a una limpieza completa. Que en las próximas sesiones Dios va a estar limpiando, va a estar hablando a nuestro corazón a través de su palabra. Buscar a Dios continuamente, no solo en los momentos difíciles. Aquí está el Salmo 5 que nos revela algo tremendo de lo que necesitamos hacer. Fíjate bien lo que dice. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Aquí hay una enseñanza. La clave para tener una relación íntima con Dios se encuentra en orar fervientemente a Él cada mañana. Cada mañana. Esto es lo que el punto 3 de segundo de Crónicas, en la segunda de Crónicas, capítulo 7:14 nos dice: buscar a Dios continuamente. No solamente tiene que ser un estilo de vida. Cada día tomar la decisión de ir en oración, en su palabra y estar con Él. Y la cuarta y última cosa, abandonar el comportamiento pecaminoso. Convertirnos de sus malos caminos. Hago otra vez la repetición de los puntos.
Número 1, humillarnos. Número 2, orar. Número 3, buscar su rostro. Número 4, convertirnos de los malos caminos. Abandonar el comportamiento pecaminoso. Esto es justamente, y pude relacionar porque el Señor me puso ese reto, puso en mi corazón el empezar esta serie que le pusimos o le he titulado Rendición Total. Él nos quiere llevar porque solo así podemos convertirnos de los malos caminos, abandonar el comportamiento pecaminoso. Y ahí entra lo que hablamos de Naamán. Hay situaciones que hemos tratado de ocultar como él. Ocultar significa tapar, engañar, fingir, aparentar, pero tarde que temprano Naamán iba a morir irremediablemente de lepra. Toda la fama, todos los diplomas, todas las medallas, todo lo que tenía no le iba a proteger de la muerte inminente de aquella lepra mortal. Y Dios quiere llevarnos en estas próximas sesiones a que abramos nuestro corazón, a que dejemos que el Espíritu nos vaya inspeccionando a través de la palabra y vaya descubriendo lo oculto. Hebreos 4:12, la última escritura que tomo. Hebreos capítulo 4. Porque es importante estar expuestos a la palabra. Dios opera así. Dice aquí, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. El Señor quiere irnos llevando en este proceso, en estos pasos, para manifestar su gloria y traer el perdón a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestra amada nación mexicana, si obedecemos, si quitamos el orgullo como lo hizo Naamán. Y en este punto, en una manera contundente, el punto 4, de convertirnos de los malos caminos, abandonar el comportamiento pecaminoso, está justamente lo que Dios nos ilustró a través de ese milagro de sanidad, de limpieza, de restauración en el general Naamán. Él quiere hacer ese proceso. Él quiere llevarnos a una limpieza, a una rendición total, para podernos llenar de su espíritu y usarnos poderosamente y ver su gloria y ver su intervención milagrosa a nuestro favor y a favor de nuestra nación mexicana. Quiero orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana hermosa. Señor, eres impresionante. Eres un Dios todopoderoso. Eres el Dios soberano. Eres el Dios misericordioso. Eres el Dios sanador. Eres el Dios protector. Eres el Dios restaurador. Y Señor, te damos gracias por lo que nos estás revelando. Ayúdanos a tener discernimiento en cada momento para hacer lo correcto conforme a tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Señor, estamos dispuestos y vemos, Señor, que antes de hacer
algo glorioso, de manifestar tu poder, necesitas limpiar nuestras vidas. Necesitas quitar toda lepra de nuestro corazón. Ayúdanos a quitar el orgullo y a estar dispuestos a obedecerte. Señor, queremos que venga a nosotros tu misericordia y que derrames de tu gracia y que sanes nuestra tierra y que cambies nuestras familias y nuestras vidas y que cambies nuestra iglesia y que cambies a nuestra ciudad y que cambies a nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Que tu Espíritu Santo siga revelándonos tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para tomar las decisiones correctas en cada momento. Que tengas misericordia, Señor, y que traigas esa convicción para arrepentirnos, para reconocer, para confesar, para obtener tu perdón. Y nos puedas ungir y nos puedas usar poderosamente y que nos visites. Padre, yo bendigo a cada familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, trae esta revelación a nuestras vidas. Te amamos y reconocemos que tu amor es increíblemente grande para nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Que venga tu Espíritu y nos convenza de justicia, juicio, pecado, y quitemos el orgullo y procedamos a pedirte perdón. Si lo hiciste con Manasés, lo harás con nosotros. Lo hiciste con David, cuando se arrepintió, lo harás con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Muchísimas gracias por escucharme, preciosa familia. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.